Bienvenido a Fuera de Micrófono, María José Navarro. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí contigo. Pues lo mismo te digo. Para empezar, digamos, por los inicios tuyos, hay una cosa que me llama la atención, y es que debía ser una chica muy precoz, porque con 16 años estás ya en los 40 principales, aunque fuera en Albacete, en tu querida ciudad de Albacete. ¿Tiene mérito o no? El mérito lo tiene la necesidad, en todo caso. Ya sabes que entonces a esas edades no empezábamos a trabajar si no era por otra cosa que necesidad. Entonces sí, cumplí los 16 e inmediatamente entré en la radio porque mi padre se dedicaba también a la radio. No, era locutor, ¿no? También. Era locutor. Pero en la misma... En la cadena SER. En la cadena SER. Él estuvo primero en Radio Juventud y después en la cadena SER, y yo empecé ahí en la cadena SER de Albacete por una cuestión, insisto, de necesidad. Y no tenía yo pensado dedicarme a eso, la verdad. Lo que pasa es que empecé como a hacer de meritoria todo el tiempo. Primero los cafés, después hacía las pautas, y a partir de ahí empecé a hacer algunas cositas más hasta que acabé en 40 principales. Y bueno, pues ahí fueron mis primeros pasitos en la radio. Sí. Pero una buena escuela, y te vas a la COPE 2 años después, con 18 años, ¿no? Sí, me acababan de hacer... ¿Qué pasó para que...? Pues mira, me acababan de hacer fija, indefinida, en la cadena SER. Pero yo pensé que tenía que apartarme un poco de la sombra de mi padre. Yeah. Pensé, si para esto vales, tienes que quitarte el seguro de vida, para empezar. O sea, te tienes que atrever a estar en otro sitio, en otra casa, con otras personas con las que no tengas ese paraguas de protección. Y tomé una decisión buenísima, porque aquello me enseñó definitivamente... primero, cuál era el camino, y en segundo lugar, hacerlo efectivamente sin protección. Y creo que eso es algo que a lo que hay que atreverse. Y a mí me enseñó un montón, sí. Además, ya no ponías solo discos, sino que te metiste en informativos. Sí. Llegaste a ser directora de informativos de Castilla-La Mancha y Murcia, ¿no? Yo primero, ¿no? Bueno, eso supongo que sería años después, ¿no? Seguía estudiando. El bachillerato lo hice por la noche, en el nocturno, y después ya empecé en la universidad y trabajaba al mismo tiempo. Entonces sí, fui primero directora de informativos de Castilla-La Mancha, de COPE Castilla-La Mancha, y después me fui, en el año 91 me fui a Murcia, y ahí fui directora regional de los informativos de COPE Murcia, de toda la región, sí. Pronto. Uy, pero es que no vamos a decir los años porque tampoco... No, sí, pero bueno... Pero llevas muchos años en COPE, y además estamos hablando desde los 18 hasta ahora, o sea que no ha habido... Salvo ¿no? algún paréntesis en televisión... No, pero nunca dejé la radio. No, nunca dejé la radio. Recuerdo algún programa en Telemadrid, sí. Española, ¿no? Sí, he colaborado con Televisión Española, y en Telemadrid he presentado un programa mítico de Telemadrid entonces, Sucedió en Madrid, y después estuve 2 años presentando los informativos de fin de semana. Sí, pero no, la radio nunca la he dejado porque la tele no me interesa tanto. ¿Y dónde te has sentido más cómoda? ¿En lo que digamos, en el apartado de información o en el apartado de entretenimiento, que es quizá lo que llevas ya más años haciendo en Herrera, en COPE? Yo creo que lo mejor ha sido pasar por todos los espacios posibles, ¿no? Y por todas las vertientes. Por informativos hay que pasar, primero para saber tratar la información. Y cuando ya en ese aspecto más o menos sabes desenvolverte, entonces te atreves al entretenimiento, pero no al revés. Yo creo que el entretenimiento tiene muy mala fama, y a mí me parece lo más difícil de hacer. Es muy difícil entretener. Y yo le tengo mucho respeto a la gente que hace entretenimiento, tanto en la radio, que digamos se respeta mucho, como en la televisión. En la televisión el entretenimiento no se respeta tanto, y me parece muy injusto, porque es muy difícil hacerlo. Y requiere de solvencia y requiere de experiencia. Las dos cosas, el entretenimiento. No te puedes... Porque tú un boletín lo puedes leer perfectamente. Un boletín, tú todo el tiempo... Tú lees tus pasitos y lo puedes hacer en una conexión que tú más o menos escribes. Claro, pero en entretenimiento estás muy expuesto a lo que pida cada momento y cada humor también. Entonces es bastante más difícil. Para mí, desde luego, lo es. Oye, nunca has sido... Bueno, tuviste un programa por la tarde, quiero recordar, después del fallecimiento de Encarna. Que hundí. Efectivamente, no te fue muy bien. No, me fue fatal. No me fue muy bien, no. Entonces eras la líder, ¿no?
Líder, digo, No. del programa. No, vamos, el programa no acabó de cuajar. No cuajó en Eso, líder es absoluto, en absoluto, directora, la en directora y absoluto. presentadora, ¿no? Sí, toda la responsabilidad es mía, pero no Eso fue bien. Y bueno, esto son cosas que no se pueden ocultar. Yo creo que de los tropiezos y de los fracasos se aprende casi mejor y mucho más que de los éxitos. Yo creo que no era la persona indicada. Ni era el momento, ni yo era la persona. Se acababa de morir Encarna Sánchez, estábamos intentando encontrar una mujer también que cuadrase con lo que en ese momento la audiencia de COPE anhelaba y echaba de menos, ¿no? Y era muy difícil. Teníamos, bueno, estuvo Maricruz Soriano, estuvo María Teresa Campos, quiero decir que son unas profesionales estupendas, extraordinarias, y tampoco les cuajó. No funcionó. No funcionó, y después llegué yo. En una de estas, María Teresa Campos, en una Semana Santa, pues decide que no continúa en plena Semana Santa, y entonces COPE decide que, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Yo creo que no fue una buena idea. Y yo no era ni la persona ni tenía el conocimiento de lo que necesitaba la audiencia, la verdad. Entonces hice algo que no debía hacer. Afortunadamente duró desde Semana Santa al verano y a la vuelta el año completo y no duró más, porque es que además no tenía que durar más. Y luego además yo tengo una cosa mala y es que no soy una buena número uno. Yo no soy una buena número uno. Soy una buena 3, soy una buena 4, soy una buena 5, pero no soy una buena número uno. Estar en la Sí, trastienda. sí, es que a mí me parece muy importante. O sea, nos están diciendo todo el tiempo ahora que podemos ser lo que queramos. Le estamos diciendo a las nuevas generaciones que si se lo proponen van a ser lo que quieran y que pueden ser líderes. Exacto, y que pueden ser lo que ellos quieran. No, es que también se necesita gente que no pueda ser un número 1, que pueda ser un número 2, un 3, un 4, un 5. Y de eso realmente hay una base extraordinaria en la sociedad en todos los aspectos y en todas las profesiones. Y a mí me gusta estar en esa otra línea que no es la primera. ¿Qué sería de las estrellas de la radio, de las estrellas incluso de la televisión, sin esos equipos? Porque a veces no se valora a lo mejor lo suficiente la cantidad de gente que está detrás y que son los que realmente se lo curran. Pues mira, depende de la personalidad de cada comunicador. Yo he trabajado con comunicadores de todo tipo. Algunos que lo necesitan más y otros que lo necesitan menos. Por ¿Más ejemplo, currantes, menos currantes? No, o que tienen un ímpetu que no tienen otros. Y eso no es bueno ni es malo. Es, bueno, como todas las personas, pues tener una personalidad diferente. Antonio Herrero necesitaba poco equipo. Porque él tenía tanta fuerza, tenía tanto ímpetu, tanta necesidad digo, de estar todo el tiempo dedicándose al trabajo, todo el tiempo pensando al trabajo, que le hacía poca falta el equipo. No te voy a decir que nada, pero no era la persona que más lo necesitaba. Y sin embargo, he trabajado con otros comunicadores que sí, que han sido más permeables, más flexibles, que valoraban mucho más el trabajo que tú podías ofertarles o escuchaban tus ideas. Pero bueno, ha habido gente que sí, ha habido gente que no. También trabajaste con Luis, ¿no? Con Luis Herrero. Posteriormente, ¿no? Sí. Mi relación con Luis es otro perfil, ¿no? Es otro perfil completamente diferente. Yo con Antonio establecí simplemente una relación profesional, pero es que yo a Luis Herrero le adoro, le quiero mucho, porque creo que nos quisimos y nos queremos un montón desde ese momento, y Luis sí que es verdad que valoraba mucho la compañía que yo le hacía, también un poco el hecho de que yo le ponía banderillas y entonces él remontaba la faena y desde entonces tenemos una relación que no es muy constante, no nos vemos mucho, pero nos queremos un montón. Yo le quiero mucho a Luis y aprendí muchas cosas de él porque, claro, como decía Federico, es una persona que ha nacido en un gobierno civil. Claro, entonces tú de política, ¿qué le vas a decir? ¿Le vas a contar a un tipo que ha nacido en un gobierno civil? Luis tiene una extraordinaria capacidad para entender y leer la actualidad política y para verla en perspectiva. Entonces es una gozada que te explique las cosas que pasan y por qué pasan. En alguna entrevista has dicho que adoras a Carlos Herrera, Sí. pero también tendrá algunas cosas, ¿no? Menos buenas o como jefe. A ver,
Yo a Carlos es que le Pablo, quiero... A ver, no te cortes. no, yo a Di, Carlos le quiero como si fuera mi hermano. di las cosas buenas y las malas. Sí, yo las voy a decir, porque además él me deja, que es una cosa muy buena que él tiene, sabe reírse mucho de sí mismo. Eso es una de Es las... importante, ¿no? Eso es una virtud que no tiene mucha gente. Carlos tiene mucha capacidad para reírse de sí mismo, es una persona muy divertida que te hace la vida muy feliz, te la hace muy feliz. Y si no son momentos felices, trabaja para que esos momentos al final sean felices. Decirte algo malo. Pues es que es muy payaso, es muy payaso. Sí, muchas veces es un poco impetuoso, aunque rápidamente le puedes bajar ese ímpetu y se deja llevar muy bien. Lo único que te diría es que es muy maniático, es una persona muy maniática, con todos los movimientos que Que hace le rodea, ¿no? todos los días, en la misma hora y de la misma manera y de la misma forma. Ujú. Entonces, es bastante previsible. Pero a él le gusta hacerlo así. Yo creo que es también porque, como es tan genial, necesita embridarse esa genialidad. Y por eso prefiere todos los días hacer las cosas en el mismo orden y hacer todas las cosas iguales todos los días, ¿no? Ujú. Y bueno, al final eso es un poco previsible, Bien. pero él es tan alegre, es tan gracioso. O sea, es que te mejora mucho la vida. Es verdad. El hijo es diferente, supongo, ¿no? Porque Sí. ahora, pero Alberto, ¿cómo lo ves? Porque es una persona que ha llegado hace poco y tal, pero ¿tú crees que tiene madera y que A ver, eso de tal palo tal astilla? Sí, aunque sean diferentes, aunque tengan estilos distintos, verdaderamente el talento es el mismo. Luego cada uno tiene efectivamente su personalidad. Yo creo que Alberto tiene una cosa muy buena y es que ha llegado, como tú decías, hace no demasiado tiempo, pero ha llegado sin complejos, que esto es una cosa que no se puede decir de todo el mundo. Él no tiene el complejo de mi padre es, sino yo todos los días pienso que vengo aquí a demostrarlo y me parece que el avance de Alberto es impresionante. No creo que mucha gente en tan poco tiempo haya dado tantos pasos como él, de verdad te digo. Es porque es eso, Lo ha mamado de alguna manera, ¿no? de alguna Bien forma, y eso que visto. para él esto no iba por este camino, pero me parece evidentemente que de dos padres, de padre y madre comunicadores, algo genético hay, aunque su estilo sea propio y personal. Pero es impresionante el avance, muy impresionante. Ujú. Hemos hablado de la cantidad de trienios que tienes ya en COP y tal. ¿Alguna vez has tenido problemas cuando se hizo la cadena de los obispos? ¿Los obispos te han llamado alguna vez al orden o te han dicho Jamás, no hagas esos comentarios que ofenden? jamás. No has tenido nunca. No he tenido nunca una llamada de ni un solo obispo y de ni un solo jefe. Y te voy a decir por qué. Porque creo que en todos los medios de comunicación, lo sabes tú y lo sabemos todos tenemos un patrón, que es el que manda. Y ¿Para tiene... quién trabajas, no? Claro, exactamente, no te puedes engañar. Entonces yo sé que trabajo para, fundamentalmente, porque es el accionista mayoritario, la Conferencia Episcopal. ¿Tengo algún problema con eso? Ninguna. ¿Por qué? Porque la doctrina social de la Iglesia me parece defendible en cualquier circunstancia y mucho más en las que vivimos ahora mismo. Es que a mí la doctrina social de la Iglesia no me cuesta ningún trabajo llevarla adelante. Ninguno. Por eso nunca he tenido ningún problema. Luego, oye, hay gente que le puede gustar más o menos, y no me refiero a los obispos, me refiero más a la audiencia. Le puede gustar más o menos que yo sea más o menos feminista, que lo soy, o que tenga algunas opiniones sobre algunos temas que tocan a las mujeres diferentes a los que se pueden escuchar en la antena de mi casa. Pero te digo, a mí nadie me ha puesto una pega. Jamás. Oye, lo de Albacete, igual que lo del Atlético de Madrid, ¿no? Sí. Lo llevas en Sí. el corazón, o en la, así no sé, igual me equivoco, pero creo que eres hija predilecta de Albacete, que diste ya un pregón de las fiestas de Albacete, que son una cosa muy importante además, como bien sabes. Vaya. Y luego, pues yo creo que te dieron también la antena de oro de la radio. Sí. ¿Cuál ha sido de esos, por ejemplo, de esos 3 premios, el que más ilusión te ha hecho? Porque los que El es que- difícil quedarse con uno. Bueno, es que ser pregonera de la Feria de Albacete es muy grande. Lo siento, pero si me tengo que quedar con alguno, sin duda alguna, me quedo con el momento en el que... Además me hizo mucha ilusión, porque fue una cuestión casi de rebote.
Es decir, yo no era la primera propuesta, Sí, surgen las cosas de, ¿no? sí, era la segunda, Ujú. porque ese año, cada año, no sé si sigue siendo el mismo mecanismo, pero cada año le tocaba a un grupo político representado en el ayuntamiento elegir a la persona que debía ser La pregonera o el sí, o al pregonero, pregonero. ¿no? Y entonces ese año le tocaba a Izquierda Unida. Y yo, por mi trabajo allí en la radio local, había tenido muy buena relación con algunos concejales de Izquierda Unida, que muchos de ellos venían de las Juventudes Obreras Cristianas, por cierto. Ujú. Y, y entonces les tocaba ese año elegir, eligieron a Cuerda, se le ofrecieron y Cuerda o no podía o no lo sé, pero no fue la primera opción. Entonces me hizo mucha ilusión ser la segunda opción después de Cuerda. Y yo Se pensé, recuerda con su película, ¿no? De por favor, es un, ¿eh? vamos, un genio total y absoluto. Entonces, no me importó ser ese segundo plato, pero creo que fue uno de los momentos que más nervios pasé en toda mi vida y que más responsabilidad tuve. Ujú. Después, no soy hija predilecta, pero sí tengo el reconocimiento Reconocimiento. extraordinario de la ciudad de Albacete y la Antena de Oro está bien. Algún premio de la Asociación de la Prensa de allí Sí, también. sí, a mi Quiero recordar, trayectoria, que eso de preparando la trayectoria, entrevista en tu currículum he eso visto de algunas cosas. trayectoria ya, o sea, suena como un poco, no sé mayor. cómo decirte, sí, sí, que lo soy, que lo soy. Pero es verdad que también, oye, ese peso, pues ahí está. Ujú. Pero agradezco mucho todos los premios. Y sobre todo y fundamentalmente los que vienen de mi ciudad. Eso Ujú. es lo que más me importa. Sí, 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 eres una gran embajadora de Albacete. En alguna entrevista también hacías referencia a un locutor que yo, si quieres me dices que era Paco Aguilar, pero que yo no Sí, sé si salió luego de allí o era un hombre de la radio de allí. Y yo tengo también en mente a otra persona que es Ramiro López, que es sí, otro de hombre hecho a sí sí, mismo y tal, también de la sí. radio, ¿no? ¿Tú has coincidido con ellos? Sí, claro, claro. A ver, Paco Aguilar fue mi director. Bueno. A ver, en Copia En Albacete. la copia del Albacete. Sí, yo Sí, creo que Ramiro me habló una vez de él también. Sí. sí. Y yo creo que es a la persona que más debo, más cosas debo. La que me enseñó verdaderamente a amar profundamente la radio y la que me enseñó mis primeros pasos. Porque aunque tuviese en mi casa un locutor, ya sabes que muchas veces con los padres no tienes la misma relación o no, muchas veces no son tu referente a esas edades tan tempranas, ¿no? Entonces, con Paco me divertí mucho, aprendí mucho y fue mi director no solamente en Albacete, sino también en Murcia. Cuando yo me voy a Murcia, él se va de director a Murcia y entonces me ofrece la posibilidad de trasladarme. Y bueno, es que Paco para mí ha sido una persona importantísima. Ujú. Murió demasiado pronto, Ya. demasiado pronto. Lo que pasa es que tiene una hija que ahora es una de las mejores reporteras de la televisión de Castilla-La Mancha, que es una genia, Ajá. Amparo de Aguilar, que desde luego su padre estaría encantado de saber lo grandísima reportera que es y lo divertida que es igual que su padre. Y Ramiro fue compañero. Ujú. Ramiro fue compañero en Copia Albacete. Una persona que se metió luego en el mundo de la publicidad al mismo Sí, tiempo, o sea, que sí, es sí, sí. Un emprendedor nato, sí. Nunca ha de sí estado mismo, ¿no? quieto, nunca ha estado quieto, Ramiro, sí. Sí. Le tengo mucho cariño y a su mujer también, sí. Ya. Que es como mi hermana casi, Esther. Oye, ya para antes de terminar con el capítulo de Albacete, y como Mm. yo sé que te gusta hablar de Albacete, ¿qué tiene Albacete para generar ese porcentaje tan alto de humoristas? ¿Hay algo, ¿no? en la personalidad o en los genes, ¿no? Para que... Es que me estoy acordando ahora, pues yo qué sé, de Cimar, de un montón de... Bueno, todos los de la hora chanante que son literatura, ¿no? fantásticos. Goyo Jiménez, por ejemplo, que es una maravilla. Tú misma tienes un sentido del humor, ¿no? Bueno, yo creo que eso Especial. lo da la tierra, la verdad. Y Sí. te voy a explicar por qué. Porque seguramente, bueno, primero porque ese carácter manchego yo creo que sí, que está ahí siempre. O sea, te acompaña durante toda tu vida y te da el sarcasmo suficiente como para acercarte a todas las situaciones sacando siempre humor. No hay más que ver las primeras películas de Pedro Almodóvar, que es también manchego, que refleja un poco esa necesidad de acabar siempre con un giro humorístico, cualquier situación por muy trágica que sea. Pero yo creo que la gente de Albacete tiene esa naturalidad con el humor, ese tuteo con el humor, porque somos una ciudad que ha sido muy maltratada siempre.
Primero, no tenemos casco histórico, esto vayamos por delante, ¿no? La ciudad es muy mona, pero es una ciudad nueva. Es decir, ¿no? El pasaje que... Hombre, El pasaje es muy bonito, sí, algunos edificios modernistas. Ahora la ciudad ha cambiado mucho, pero normalmente no ha sido de esas ciudades a las que ir a visitar por su belleza y por su espectacularidad. Entonces, hemos aprendido que había que, bueno, que tratar de ser, en fin, de llamar la atención por otras cosas. Y hemos sabido, sobre todo, reírnos mucho de nosotros mismos. Muchísimo. Y creo que eso se nota. Y yo creo que por ahí viene esa beta del humor que es, ya te digo, que nos acompaña siempre. Siempre. ¿Te interesa la política? ¿Te interesa especialmente lo que estamos viviendo, lo que está pasando? Bueno, estás en la radio, Sí. pero no sé, yo te sigo por las columnas de La Razón y parece que tú tienes quizá más inquietud, o sea, más interés por cuestiones sociales. de la vida cotidiana, ¿no? Sí. No me interesa demasiado la política. Es decir, convivo con ella porque todos los días es algo que manejas, ¿no? En lo que te tienes que saber mover porque son argumentos que tú y temas que tú vas a tratar en tu día a día. Pero soy bastante escéptica, así en general, con todo. Entonces, me interesa mucho más la gente anónima. Es la que me interesa. Y los temas sociales. Yo comprendo que haya muchos compañeros que, no sé, cubren, por ejemplo, el Congreso y que una comisión de defensa la pueden vivir con muchísima pasión. No es mi caso. No es mi caso. La verdad que no. No me interesan si quedan 3 votaciones o si quedan 2. Realmente esos temas me resbalan, con todos los respetos, me resbalan un poco, no se me quedan en la piel. Sin embargo, los temas sociales me interesan muchísimo y es ahí por donde he tratado de llevar un poco mi atención. Porque el tema, por ejemplo, ahora de lo que estamos viendo en Torre Pacheco, ¿no? En Murcia. Eso me interesa mucho. ¿Tú crees que se podría hacer para evitar este tipo de situaciones? Porque hay gente que dice hay que controlar la inmigración, hay que pedir calma, pero o hay que integrar a la gente que llega. Tú tienes, no sé, Bueno, si quieres hacer una reflexión sobre este tema, ¿no? Sí, hay un par de cosas que me gustaría decir sobre esto. Yo creo que en Torre Pacheco hay una población que ya es española y que también ha participado en algunos de esos incidentes, ¿vale? No estamos hablando ya de extranjeros, estamos hablando de segunda y tercera generación, de padres y madres que sí vinieron de otros países, pero esta gente de la que estamos hablando son españoles, no son inmigración irregular. Esto creo que no podemos olvidarlo, porque siempre parece que pensamos en gente que acaba de llegar en una patera y que en fin, que tiene determinados problemas de integración. A nadie se le escapa que el fenómeno de la inmigración nos ha pasado como un tsunami. No estábamos preparados, ni tampoco creo que se hayan puesto en marcha mecanismos para de alguna forma integrar definitivamente y de manera buena y positiva a esa gente en nuestra sociedad. Y luego estamos también en un pendulazo ideológico que muchas veces también nos arrastra, ¿no? Y han aparecido, precisamente por este fenómeno, pues algunos grupos de gente que están aprovechando esta situación para sacar tajada y que están liderados por unos creadores de contenido que están tratando de quitar el papel fundamental que hace la prensa. Creo que están tratando de ocupar algunos de nuestros espacios y hay que decirle a la gente de Torre Pacheco que ese es un peligro, que se pueden dejar llevar por esta gente que no son periodistas, son creadores de contenidos que van a aprovechar cualquier circunstancia para ganar seguidores y lo demás no les importa. No les importa. Porque las redes sociales están llenas de bulos, bueno, hay imágenes que no son de allí, yo no sé tú qué opinión tienes sobre las redes. Todos los días trabajo con las redes. Cuenta, supongo, pero yo no tengo una filtras. sección, yo tengo una sección que se llama El Ruido, en el programa de la Herrera, que se trata precisamente de eso. Se trata precisamente de detectar los ruidos que están siendo agrandados. Yo todos los días sigo a cuentas que me gustan y sigo a muchas cuentas que no me gustan un pimiento. Y lo que veo cada día es que se está azuzando a la gente con imágenes trucadas, con imágenes sacadas de contexto.
con imágenes que no pertenecen ni corresponden a los momentos que se nos dice que corresponden. Esto es terrible y por eso se está azuzando a la gente. Yo creo que aquí hay que saber distinguir entre lo que es un entretenimiento, que puede serlo, una red social, y lo que es el periodismo. Y yo creo que eso hay que tenerlo meridiano. Porque, por ejemplo, hay algún ministro como Óscar Puente que también utiliza el Twitter o la X, pues eso, para A mí me parece despacharse increíble. a gusto, pero yo no sé si a ti qué te parece. A mí me parece Porque increíble. los ministros se supone que tienen que estar haciendo también otras cosas. quizá. Exactamente, no se pueden haber convertido en tuiteros. No se puede. No en puteros, ¿no? No, en tuiteros, porque además creo que Óscar Puente tiene mucha responsabilidad en un problema, ostras, que es muy importante en este país, y es que las comunicaciones no están funcionando. Y me parece que debería, porque cuando lo ha hecho ha funcionado muy bien. Es que cuando lo ha hecho ha funcionado muy bien. Es que en algunos momentos Óscar Puente se ha olvidado de su papel de tuitero y ha sido ministro del ramo y verdaderamente ha dado mucha y buena información sobre algunas líneas que todavía estaban cortadas, sobre otras que se habían puesto en marcha de nuevo, sobre obras que se estaban realizando, cómo iban esas obras. Es decir, ese papel Óscar Puente lo sabe hacer, pero lo que no entiendo es por qué lo olvida. ¿Por qué le gusta más esa pelea de barro, no? Me resulta incomprensible, pero me parece que hay una serie de perfiles ahora que... Oye, que se han puesto de moda, que son ministros o gente con responsabilidad y lo que más les gusta del mundo... El propio trans se dedica... Bueno, eso ya, perdón, es que ya me has dicho, claro. Sí, me pongo nervioso. Sí, no, es que claro, estamos hablando de un orate, prácticamente, de un orate. Sí. Entonces... pues sí, no sé, estamos en un mundo en el que los políticos se han confundido un poco de zapatos, no sé. Sí, además ahí claro, en las redes o en Twitter especialmente, el argumento es difícil de utilizar porque son mensajes muy breves, se razonan poco, ¿no? Es más el odio, el insulto, y tú más, ¿no? Sí, la espectacularidad, la palabra gruesa, el tono alto, creo que todo eso... es lo que más llama la atención, lo que más consigue seguidores, lo que más consigue retuiteo. Y a la gente le gusta, no sé por qué, pero a la gente, sean políticos o no, les encanta tener seguidores, millones de seguidores, y cuanto más tienen, se jactan. Y yo me parece increíble que alguien pueda jactarse de tener seguidores en redes. Sobre todo porque hasta que sepamos, Óscar Puente no se dedica a eso. Hasta que sepamos, hasta donde sabemos, le pagan por otra cosa, ¿no? O de arreglar los transportes ferroviarios, por ejemplo. Exactamente. ¿no? Entonces, no sé, y me parece que se están utilizando las redes también para hablar de cosas que son muy importantes. Es que la guerra entre Ucrania y Rusia... a veces se dirime, se discute a través de las redes por gente muy importante, por actores en ese conflicto que son muy importantes, y a mí me resulta alucinante. Vamos, no sé si la frase es exacta, pero creo que un personaje que estaba de mucha actualidad decía: soy feminista porque soy socialista. Yeah. Cuando luego salen una serie de informaciones y audios y tal, ¿qué se te pasa por la cabeza? Tú que eres una persona concienciada con el tema de la mujer y feminista, como has dicho. A ver, yo creo que es que el feminismo se está manoseando demasiado. El término, ¿no? El término y lo que significa. Como si fuera incompatible el socialismo con el machismo. Sí, o si con el simple hecho de decir que eres feminista estuviera todo ganado, ¿no? Y que ya hubieras demostrado cualquier cosa. Solamente utilizar ese término pues parece que ya sirve, ¿no? Pero bueno, ya hemos visto la persona que utilizó precisamente esa expresión, José Luis Ábalos, no es el más feminista del mundo. La verdad es que no. El trato a las mujeres que ha dispensado a muchas mujeres, se dediquen a lo que se dediquen. Yo no voy a entrar a si esas mujeres lo quieren hacer porque quieren o lo quieren hacer porque se quieren ganar la vida. No voy a entrar en eso. Lo que me parece lamentable es que después de haber hecho esos tratos con esas mujeres, después de haber escuchado cuál era su concepto de esas mujeres en conversaciones privadas con otras personas, me parece deleznable y, por supuesto, en fin, totalmente mi rechazo a que se utilice de esa manera el término feminista, vamos. No todas las personas de izquierda son feministas, ni todos los socialistas son feministas.
Y seguramente no todos los ministros de este gobierno sean feministas. Oye, en tu condición de mujer, supongo que ahora ya probablemente no, pero sí se te pusieron obstáculos en tu trabajo alguna vez o tuviste problemas por el hecho de ser mujer a la hora de que se te reconociera profesionalmente, más o menos, Mm, o no lo has vivido en propias carnes. Bueno, es que yo ya te he Ya. dicho que tampoco quiero ser una uno. Entonces, claro, No, de ahí ya partimos de un el punto, editoriaje no. de ahí ya partimos desde un punto de vista que yo no quiero ser una uno. Yo quiero ser una 3, una 4, una 5. En ese aspecto, la verdad, no se me ha puesto impedimento en mi trabajo. Otra cosa es el trato que hayas recibido. Yo he pasado por algunos medios, en algunos he colaborado y en el mío, que es en el que estoy. Y es verdad que en el trato, ya no directo con los jefes, pero sí con personas que tienen vinculación con tu trabajo Ujú. o que en un momento dado pueden estar afectados o tú afectados por ellos, sí que es verdad que el trato a veces sigue siendo lamentable. Ujú. ¿Qué cosas más curiosas te han pasado en la radio? Me imagino que te habrán pasado muchas, pero ¿hay alguna así especial? No sé, porque siempre se dice, bueno, la radio es un poco, es cercana, es anónimo, pero la gente se queda con tu voz, por ejemplo. Yo no sé Mm. si en alguna ocasión pues, te han dicho, oye, te conozco por... ¿Has tenido alguna... O sea, te han pasado cosas, supongo, ¿no? Sí, me han Todo. pasado, y sobre todo con la radio me han pasado cosas muy buenas. Con la tele no, pero es que la imagen es muy peligrosa. Pero con la radio me han pasado cosas maravillosas. Ujú. Y he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente. Ahora estoy haciendo una sección a las 7:15 de la mañana que se llama La historia del día. Y todos los días cuento la historia de alguien que ha hecho algo positivo, algo bueno, o que ha sacado de una cuestión negativa o de una circunstancia negativa, ha sacado algo bueno. Y estoy encontrando a cada persona. Es emocionante. Ujú. Y lo que recibo de esa gente es que no sabría ni ponerle nombre de todo el cariño, de lo generosa que es la gente cuando te ocupas de ellos así un poco con la lupa. Ajá. Y está siendo muy emocionante. Creo que estoy viviendo uno de los momentos mejores Ujú. radiofónicamente gracias a esa sección, a la gente que conozco. No. Porque a veces la sociedad va por un lado, la política va por otro. La gente realmente es, bueno, no sé, me lo tendrás que decir tú, pero la gente hace su trabajo, procura hacerlo bien y a veces se desentiende de esta bronca continua, Yo creo ¿no? que, O porque lo necesitas, o porque... mira, hay tantos hogares que tienen una realidad tan poderosa y tan pesada como para- que les marca tanto su día a día, que todo esto no es más que ruido. No. Todo esto no es más que ruido. O sea, hay tantos hogares donde tienen que enfrentarse todos los días a cosas que verdaderamente son serias. Que todo este polvo, toda esta pólvora, Ujú. todo este trueno, todo este petardo, Claro. es que no les toca para nada. O sea, la Sí, gente... y los jóvenes, pues no te digo más nada, ¿no? Me imagino que, hombre, yo creo que siguen menos los medios tradicionales, quizá también la Sí, radio, ¿no? Pero esta gente, bueno, pues que no encuentra, no puede comprarse una vivienda, obviamente, que incluso trabajando y obviamente. Bueno, es que no llega a poder tener una... el problema fundamental ahora mismo de los jóvenes es que no se puede independizar. Ya. Claro, es que nosotros en nuestras generaciones, y tú lo sabes, Ujú. podíamos empezar primero a trabajar simplemente si habíamos terminado unos estudios, Mm. empezábamos a trabajar, no necesitábamos de un máster, ahora es imposible. Si después de tu carrera no tienes un máster, es muy difícil que llegues a trabajar. No te estoy hablando de los medios, te estoy hablando de cualquier profesión. Te piden un máster, esto es así. Y en segundo lugar, cuando tienen este máster, llegan, aún hay puestos todavía que con un máster cobras un sueldo de becario, y aunque no lo cobres, el sueldo de becario, cobras un sueldo que no te da para poder acceder al mercado de la vivienda tal y Sí, como sí. está. Entonces, yo creo que esa gente tiene muchas preocupaciones, obviamente, porque es que se pueden ir, no pueden formar una familia, pero es que no pueden tampoco alquilar una casa solos. Y, por supuesto, mucho menos pensar en comprársela, ¿no? Entonces, es que tienen muchos problemas. Yo creo que los jóvenes, los medios están un poco como alejados, pero
me parece que ha pasado siempre. No creo que nosotros de jovencitos estuviéramos más pendientes de esas cosas. No, Yo creo que llegarán. Tampoco tenías el acceso a internet y tal, pues entonces sí se... Llegarán. Ahora están más en los creadores de contenido, que como te digo, tienen bastante peligro. Y en los podcasts, que, bueno, que a mucha gente le parece una cosa muy revolucionaria y a mí me parece radio o, si quieres, un programa de televisión enlatado, con mucho sonidito, con mucho cortecito, con equipos que se forman, es profeso, para hacer ese tipo de contenido, pero los contenidos y la manera de hacerlos es lo mismo que hemos hecho toda la vida. Y la radio a veces se dice, bueno, es conservadora, no cambia demasiado tampoco, bueno, pero se tiene que adaptar también a una sociedad que cambia, ¿no? ¿A qué se debe que siga siendo el medio con mayor credibilidad y con mayor estabilidad? Porque cuando hay crisis no asistimos a... Bueno, yo creo que nos hemos preocupado en la radio, nos hemos preocupado siempre mucho por los contenidos. Esto es algo que es fundamental. Yo creo que la radio ha sido muy seria toda la vida con los contenidos. Ha sido menos arriesgada, menos frívola que la televisión y que tiene algo que es extraordinario, que es el sonido. Con una imagen puedes hacer daño a mucha gente. Con un sonido, normalmente no. Con una imagen tú le puedes quitar dignidad a una persona. Con un sonido es muy difícil que lo puedas hacer. Pero las palabras se las lleva el viento. ¿Qué va? No. Para nada. Además se quedan grabadas. Mucho. Lo que te decía, con esta... mi último ejemplo es esta sección que estoy haciendo. Nunca se la lleva el viento. ¿Qué va? Yeah. No. Eso parece, pero calan mucho más. Sí, calan muy profundamente. No sé si se me ocurre así preguntarte ahora que cuando tú estabas empezando, porque ahora tenemos claro quiénes son un poco las estrellas de la radio o la gente que está en los programas matinales con mayor audiencia, pero cuando tú estabas empezando, no sé, ¿tenías alguna referencia, algún ejemplo a seguir o cómo adorabas a alguien? No, en ese momento no, porque cuando yo empecé, te digo que no me quería dedicar a esto especialmente. Entonces, yo no tenía tampoco... Por eso te digo que es una cuestión que ya se les pasará a los jóvenes como a mí se me pasó. O sea, yo en ese momento mis referentes no tenían nada que ver con... Mis referentes eran futbolísticos, porque siempre he sido muy futbolera. Sí. Pero no tenían que ver mis referentes con los medios de comunicación. A partir del momento en el que empiezo a trabajar en ellos, empiezo a ver algunas figuras que me parecieron extraordinarias. Y bueno, cuando tuve ya más conciencia en fin, de lo que era el medio en sí, la radio en sí, el periodismo, bueno, empezaron a aparecer los Iñaki Gabilondo, por ejemplo. Pues mira, me acuerdo de Juan Ramón Lucas, que hacía entonces el informativo matinal de la cadena SER cuando yo trabajaba en Murcia, y yo lo escuchaba todas las mañanas, me encantaba. Bueno, el propio Carlos entonces hacía mucho más entretenimiento, no hacía tanta información. Luis del Olmo, evidentemente. Y entonces ahí es cuando te empiezas a dar cuenta de los poderosos. Bueno, José María García, ni qué decir. Sí, pues si tú eres futbolera... Ni qué decir. Sí, pero o sea, no ya simplemente porque hablase de deportes y siendo yo futbolera, es que me parece que el periodismo que él hacía era muy arriesgado. Es que se mojaba siempre. Pero se mojaba en todos los aspectos y en todas las condiciones y quería llegar siempre hasta el final. Otro que necesitaba poco equipo. Para ir ya un poco terminando, no hemos hablado precisamente del Atleti, pero claro, ¿cuántas veces le dijiste a tu padre por qué somos del Atleti? Ninguna. Nunca. Siempre has llevado... Lo tuve clarísimo. Nunca tuve ninguna duda. ¿Qué va? No. Pese a las rachas malas, porque claro, cuando estuvisteis en segunda también... Sí, a las rachas. La racha más... Habíais sido campeones de liga y al año siguiente bajasteis a segunda, ¿no? Yo me cogí un cabreo con Gil porque, bueno, con los Gil he tenido mis más y mis menos. Y me cogí un cabreo con Jesús Gil y tiré el abono al río. Entonces, ganamos la liga y el año que bajamos, yo hice 13 horas de cola para volver a ser abonada del Atlético de Madrid.
Porque hay que estar en las malas. Afición. Hay que estar Por eso yo nunca le he preguntado a mi padre, nunca le pregunté por qué éramos, lo tenía clarísimo. Ujú. Eso marca estilo. Eso es algo que sí, que se tiene o no se tiene. ¿Y eres cholista o ya cuestionáis un poco? A ver. Porque este último año no ha ido bien, ¿no? Yo lo que no soy es de la iglesia cholista de los últimos días. No soy. Creo que se puede criticar al Cholo Simeone perfectamente. Creo que estamos en nuestro derecho. No soy de los que quiere, en fin, romper la baraja y empezar con cartas nuevas, pero sí que creo que el Cholo tiene que recibir en este momento algún mensaje que me parece que todavía no ha recibido. Y es que empieza a ser un poco desesperante esta situación, ¿no? Y sobre todo de una persona en la que has colocado tantas esperanzas. Muy bien, María José. Oye, pues que ha sido un placer Pues igual, charlar contigo. igual, de verdad Y que sí. ya Muchas sabes que gracias. aquí nos tienes. Muchas gracias, de verdad.